Hace unos días yo leí una tesis que decía que el deseo de amar y de ser amado posiblemente sea el sentimiento más ardiente del alma. Es una necesidad, es un sentimiento que no desaparece. Amar y ser amado. Y nos marca desde que somos niños hasta que estamos en un hogar de ancianos o en una cama de hospital para ya tomar nuestro tren final, ¿no? Desde que somos bebitos, extendemos los bracitos para que nos carguen, para que mamá nos levante, y de ancianos queremos que nos aprieten la mano cuando nos estamos yendo, cuando nos estamos muriendo. Nadie quiere nacer ni morir solo. Entonces llámese clan, tribu, red, iglesia, club, familia, como querramos llamarlo, y quien quiera que seamos, lo necesitamos. Necesitamos estar conectados. No es bueno que el hombre esté solo, dice Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Si bien todo lo que el Señor hizo, Dios hizo, dijo, esto es bueno, le pareció bueno, de pronto dijo, hay acá algo que no está bueno, no es bueno que esté solo. Creo que estamos inexorablemente atados todos a nuestras relaciones, ¿no? Por eso los bebés, a los que no se les toca, a los que no se los alza ni se los abraza, aunque tengan padres, pueden tener muchas posibilidades de retrasos de desarrollo neurológico. El tocarlo, el abrazarlo los sana, no solo física, sino emocionalmente. Alguien dijo, si no me equivoco, fue la Madre Teresa la que dijo, la soledad es la lepra de la sociedad. Y a los leprosos no les gusta que los demás sepan que lo somos. Y en vísperas de Navidad, en esta fecha tan particular para algunos, que trae sentimientos encontrados, hay de los que le dan mucha alegría, otros le dan mucha tristeza, los que recordamos las Navidades de antaño, cuando éramos pequeños, con un árbol repleto de juguetes o no, aunque fueran calzones y calcetines, las mesas largas con toda la familia, cuando todos vivían, cuando pensábamos que nadie se iba a ir de casa, nos trae cierta nostalgia. Los que estamos lejos de nuestros países de origen, aunque se vive un clima de fiesta, también nos trae cierta tristeza, porque a veces nos percatamos que estamos todos muy juntos, pero hay muchos que se siguen sintiendo solos. Como digo siempre, la soledad no es ausencia de rostros, sino ausencia de conexión. Y la historia está repleta de gente que logró un montón de cosas, pero que nunca estuvo conectada, que nunca se pudo relacionar, y acumularon grandes cantidades de riqueza, acumularon fama, poder, pero nunca llegaron a tener un corazón abierto. Gente que tenía miles de contactos, pero ni un solo amigo. Todos ellos murieron lamentándose amargamente, todos, sin excepción. En cambio, la gente que se entrega a la grandeza de las relaciones, que tiene amigos con los que ríe, con los que llora, con los que aprende, pelea, vive, ama, envejece y muere, son los seres humanos que llevan una vida maravillosa. Cuando mueren, ninguno de ellos lamenta haberse dedicado a la gente, a sus amigos, a sus cónyuges, a sus hijos, a sus vecinos, a su familia, ninguno. Nadie se lamenta haberse dedicado a la gente. Algunas veces en nuestras iglesias solemos decir que no espere demasiado de la gente. Y es verdad en cierto punto, ¿no? Que solo Dios puede llenar ciertos vacíos. Y también es escritural y teológico. Pero según el escritor del Génesis, Dios también crea dentro del hombre un vacío con forma humana, un vacío que Dios decide no llenar. De otro modo no hubiese dicho, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no hay sustituto que pueda satisfacer esa necesidad de relaciones humanas que todos tenemos, esa necesidad de conectarnos. La gente del resto del mundo, no sé si lo sabe, pero aquí Estados Unidos no es color de rosa, especialmente la soledad se hace mucho más fría, más espantosa de este lado del continente. Para los que somos inmigrantes, para los que tenemos
o hemos tenido a la mayoría de nuestras familias paterna, materna en nuestros hogares o hermanos y los tuvimos que dejar atrás. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:3, esfuércense por mantener la unidad. No nos dice que hay que crear la unidad, que hay que inventarla, sino que esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. O sea, no es un proyecto humano. La unidad es algo que Dios nos regala y que uno tiene que esforzar por mantener. Para hacer un negocio necesitamos el favor de la gente. Porque si la gente no te compra tu producto o no consume lo que vendes o no hace negocios contigo, el negocio va a fracasar. Para vivir la vida diaria necesitamos el favor de la gente. Para ser líder, para ser pastor, necesitamos el favor de la gente. No podemos decir, bueno, somos pocos y nunca crecemos porque la culpa es de la gente. No, uno necesita el favor de la gente. Necesitamos el favor de Dios, claro está, y necesitamos el favor de la gente. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. O sea, no era que solo se conectaba con su padre, le importaba un cuerno lo que pasaba alrededor, sino que se relacionaba y era un niño agradable. A la gente le gustaba ver a Jesús. Así que yo creo imaginar que no era el típico adolescente. ¿Cómo te va, Jesús? ¿Qué estás haciendo? No creo que estuviera frente a una consola babeándose con las mismas zapatillas que no se saca hace 3 meses, que cuando se las saca hay interferencias en la torre del aeropuerto. No creo eso. Porque dice que crecía en favor para con Dios y para con la gente. Dicho esto, aclarado esto, voy a transmitirte esto maravilloso que sentí de parte del Señor justamente en esta fecha particular, adrede, de manera arbitraria. Una de las historias que hay en la Biblia que tiene que ver con esta relación, con esta conexión, tiene que ver con un paralítico y 4 amigos. Historias que hemos oído hablar en más de una ocasión. Pero yo quería que echemos un poco a volar, no sé si la imaginación, sino el sentido común, e imaginemos lo que pudo haber sido ser un tullido, un lisiado, un paralítico en el mundo antiguo, sin rampas, sin las ciertas comodidades que hoy en algunos sitios ofrecen a los que tienen cierta capacidad distinta. Lo tenían que alimentar, lo tenían que vestir, mover para evitar que se llene de llagas, digo el paralítico, limpiar cuando hiciera sus necesidades primarias, básicas. Nunca este hombre conocería la sensación de independencia que nosotros valoramos con tanto furor. Eso de decir, yo hago lo que quiero, salgo, entro. Qué lindo es cuando nos movemos independientes. Qué maravilloso es cuando no nos tienen que llevar al baño. Mi papá solía decirme siempre, el día que me veas que me tienen que llevar al baño, yo prefiero morirme, no me gusta. Porque él quería tener la dignidad de que nadie, ni siquiera una enfermera, tuviera que llevarlo y acompañarlo o bañarlo. Lastimosamente, así tuvo que ser, por lo menos los últimos días. Pero él decía, no hay nada como valerme por mí mismo. Era maravilloso visitarlo donde él estaba porque había otros ancianos como él y decía, mira, están todos achacosos, está lleno de viejo. Él se sentía que era Brad Pitt en el medio de los demás. Pero la independencia era lo que le daba a él ese sentimiento, esa sensación de juventud. Este hombre no la conocía. Y desde el punto de vista médico, tampoco se podía hacer nada. No había operaciones quirúrgicas, no había tratamientos, no había rehabilitación. Lo único que podía hacer es limosnero, que era lo que se estilaba hacer cuando alguien no contaba con todas las capacidades. Lo que hacía que lo ponían al borde de un camino y él tenía que pedir monedas para sobrevivir un día más o esperar que le arrojaran monedas. A veces soñaba y en sus sueños tenía un cuerpo sano. En los sueños caminaba, corría, tenía un trabajo, estaba casado, jugaba con sus hijos. Y luego se despertaba y miraba el techo de una habitación del que nunca iba a poder salir caminando por sí solo. Miraba el cuerpo que le servía de prisión y sabía que nunca, jamás en su vida, a excepción de los sueños, iba a ser un hombre libre.
No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía cómo generar sus recursos y al parecer tampoco tenía futuro. Su vida se componía de 1 metro por 1,80 m, que era la manta, la esterilla o la camilla sobre la cual mendigaba a diario limosna. ¿Qué tenía a su favor? Te dicen, nada. No, sí tenía algo a favor. Tenía unos amigos asombrosos. Eso es lo que tenía a favor este tipo. Tenía amigos asombrosos. Pertenecía al club de amigos más fabuloso del mundo. No sé cómo se las arregló para pertenecer a ese selecto grupo, pero tenía amigos porque sin ellos, y nos vamos a enterar en unos instantes, nunca habría llegado a Jesús, sin ellos nunca habría sido sanado, sin ellos nunca habría sido perdonado. Y todo eso es a consecuencia de haber elegido unos amigos extraordinarios, de haber sabido elegirlos, o de haber coincidido con ellos en la vida, porque a los amigos no sé si uno sale un día o una mañana, voy a salir a buscar uno, sino que uno coincide, se va dando cierta química, y este logró esa química con 4 muchachos que estaban con él. Y yo no puedo dejar de pensar en su estado físico, que todas las probabilidades de tener amigos parecían estar en su contra. Porque este hombre, su etiqueta de normalidad distinta es muy visible. Este mundo de ritmo rápido que todos vivimos no suele ser un lugar confortable, agradable para los que no pueden correr tan rápido como el resto. Y en el mundo antiguo se podía volver todavía peor. Esto digo de la incompatibilidad de correr todos juntos. Los griegos tenían la costumbre de eliminar a los bebés que tuvieran anomalías físicas. Aristóteles escribió, se debe establecer la ley. Aristóteles, uno de los padres de la filosofía. Se debe establecer la ley que ningún padre, ninguna madre debe criar a un niño deforme. Debería morir. En Roma llegó a haber un estatuto real escrito en los libros, en la constitución del imperio, que decía, mátese de inmediato al niño deforme. Y en Israel se le sumaba un estigma más, la creencia de que si alguien tenía una anomalía es porque estaba sufriendo por algún pecado que había cometido tanto él o sus padres. O pecó este o pecaron sus padres. Esa era la ley, no la ley, la creencia, la tradición. Y ante estos obstáculos tan formidables, él logró tener unos amigos maravillosos, un club de camaradas excepcional. Con todas estas trabas, insisto, él logró tener un club de amigos que estaban incondicionales con él. A mí siempre, y esto es lo que me venía a la mente ayer, a mí siempre me sorprendió la descripción de la iglesia de los Hechos. En Hechos capítulo 2, versículo 46, hay una descripción que dice, todos los días los creyentes, los flamantes cristianos, todos los días se reunían en el templo y en las casas partían pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, todos los días. Se nos escapa ese detalle, pero comían juntos todos los días, adoraban juntos, comían juntos, desayunaban juntos, conversaban a diario. Por eso llegaron a tener una intimidad tan grande. Digo, la iglesia del primer siglo. Y nosotros acá, años después, de este lado del planeta, en Occidente, tratamos de crear una comunidad del siglo I con los horarios del siglo XXI. Y no funciona. No logramos conectar. La mayoría tenemos que crear conexiones profundas, pero no logramos por el ritmo de nuestra vida. Acá se trabaja mucho. Bueno, en todos los países que nos están viendo se trabaja mucho, pero aquí no puedes retrasarte en un alquiler, en una renta. Aquí no puedes decir, bueno, lo pago después, bueno, me hago una chambita y veo. Aquí no pagas la renta. Un día viene SWAT a sacarte de la casa, es así. No te puedes quedar y nadie te puede porque la ley ampara al inquilino. Acá es un país que si bien da muchos beneficios, hay que trabajar duro, muy duro. Entonces muchas veces terminamos diciendo, che, un día de esto nos tenemos que juntar. ¿Cuántos dijeron esa frase
mentirosa y carnal en algún momento de su vida. Nos tenemos que juntar, estamos en contacto, llámame o te llamo. Mejor te llamo, no, mejor me llama. Mándame un WhatsApp. Y el WhatsApp quedó perdido ahí, nunca en la vida. O hacemos un grupo de WhatsApp con las chicas, ¿qué te parece? Dale, dale. Y después escuchamos pin, 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 tu abuela, decimos, ¿por qué me metí en un grupo? Tengo tantas cosas para hacer, ¿no? Pero si queremos una amistad verdadera, no podemos meter la amistad por la rendija de un calendario recargado. Nunca lo vamos a lograr. No se puede meter la amistad por medio de los huequitos de un calendario o de un almanaque que no da respiro. Sí, la gente sabia no calienta en el microondas la amistad, la paternidad, el matrimonio. No podemos llorar con prisas junto a aquellos que están llorando. No podemos regocijarnos apurados junto con aquellos que se regocijan. Hay que parar. ¿Qué es lo que nos cuesta? Nota que estoy diciendo nos cuesta, Me estoy poniendo como ejemplo, pues yo me doy cuenta que a veces mi prisa, mi calendario hace que no me detenga como me tendría que detener. Piensa lo que tuvo que pasar el paralítico para llegar a hacer amistad con aquel grupo de hombres. Yo sospecho que en ocasiones se sentía celoso, sería la palabra. Capaz que sí, de la independencia que ellos tenían, puesto que después de estar reunidos se terminaba la reunión, compartían una pizza, cada uno se iba a la casa, o una pizza, o un asado argentino, si es que uno de los amigos era sabio. Se iban a la casa, menos él, que no se podía mover, o lo tenían que llevar si estaba en casa ajena. Y cuando alguien está llevando nuestra camilla, ve nuestra debilidad. Eso nos hace muy vulnerables, que nos tengan que llevar. Tal vez no eres lisiado, pero has estado un tiempo enfermo donde te tienen que llevar la comida a la cama. En el peor de los casos te tienen que ayudar a asearte, o te tienen que ayudar a levantarte de la cama o recostarte, lo que sea, ya sea porque hayas tenido una simple cesárea o porque tuviste una operación grave o un accidente. Eso te pone vulnerable. Y sabes, todo el mundo sin excepción aquí, y los que están mirando del otro lado, tiene su camilla de 1 metro por 1,80 m. Todos. Esa camilla es algo que no es normal en nosotros. Es la pequeña etiqueta, el pequeño estigma que más queremos esconder. Pero solo cuando permitimos que los demás lo vean es cuando es posible la sanidad. Porque todos tenemos nuestra esterilla, nuestra camilla. Todos tenemos esa pequeña manta que representa nuestra parte más vulnerable. Tal vez un temperamento que no pareces capaz de controlar y te salta, se te vuela la paloma al espíritu y te bajan los buitres inmediatamente ante algo que salga mal. Fustigas a la gente que más dices y quieres amar. Tal vez de tu boca este año, haciendo un recuento, notas que es muy seguido cuando salen palabras ardientes, que sabes que vas a lamentar con lágrimas amargas, palabras que les dices a quienes más amas, a veces tus hijos. Quizás durante este año te miraron con ojos asustados diciendo, ¿qué le pasa a mamá o a papá? Y detestas esa ira retenida que brota de tu interior como la lava de un volcán, pero te das cuenta que a medida que van pasando los años la mecha cada vez es más corta. Hay gente que dice, yo soy de mecha corta. ¿Saben lo que es la mecha corta? Cuando y enseguida está allá. Hay gente que tiene la mecha más larga. A mí se me fue achicando la mecha. A mí como que ya antes aguantaba más. Ahora como que tiene que ver con la edad. La edad hace que se achiquen muchas cosas, entre ellos la mecha del umbral de la paciencia, ¿no? O quizá tu camilla sea el miedo, el temor. ¿Te imaginas año tras año centenares de escenarios donde tomas el control de tu vida, donde dices basta, enfrentas a los abusadores emocionales que te drenan y dices, lo voy a decir todo de una vez, el nuevo año va a ser diferente, pero la realidad es que todavía te sudan las manos cuando tienes que hablar con tu propia madre? Y no sabes cómo enfrentar a tu hermano, a tu padre o a quien sea. Algunos tienen temor de enfrentar a los hijos.
O es posible que esa camilla sea la falta de confianza, o el ansia de dominar, de control, el no poder hablar el lenguaje del corazón. Tal vez tu camilla tenga que ver con un terrible secreto, algo que hiciste, que tienes miedo a que se descubra, o te sientes culpable, o una aplastadora sensación de fracaso, de incapacidad, de soledad. Y desde luego hay quienes se pasan toda la vida dedicados a disimular esa camilla. Fingen grotescamente para que nadie se dé cuenta que son vulnerables, ¿no? Que no necesitan de nadie. Hay gente que va por la vida como que su misión es demostrar que no necesita de nadie, pero sí pueden ver las camillas de los demás, ¿eh? Y tienen un don espiritual para identificar camillas ajenas, pero nunca revelan la suya propia. Porque la principal meta de ellos es esconder el quebrantamiento ante los ojos de los demás, que no descubran que tengo una vida rota. Pero claro, eso tiene un precio. ¿Cuál? El más caro. Nunca podrás tener amigos de verdad. Si quieres una amistad real, relaciones reales, profundas, no puede ser siempre el fuerte. Como dice un mensaje nuestro por ahí, está bien que no estés bien. No puede ser siempre la persona fuerte la que sostiene el hogar, la que le pone calor de hogar a la casa, la que sostiene el timón o el que sostiene el timón. Algunas veces tiene que dejar que otro lleve lo que tenga que llevar. Y esto que sucede en el relato de la Biblia es exactamente eso. Un día llega Jesús al pueblo de este paralítico y sus amigos. Y aquellos 4 hombres lo supieron y claro, querían oír a aquel famoso rabí. Y uno de ellos hace una declaración tan tierna, la historia está en San Marcos. Dice, no nos podemos ir solos. Porque ellos podrían haber dicho, mira, nosotros 4 caminamos, vamos. Y bueno, después le contamos a o le hacemos un videíto, o lo que sea, no había, pero bueno, se lo dibujamos. Pero dice, no podemos ir solos, tenemos que llevar a nuestro amigo. Y yo veo que nadie lo discute. Nadie dice, pero es una complicación, ¿cómo hacemos? No hay rampa, capaz que no hay lugares para gente discapacitada. Pero uno de ellos dice, vamos, porque a lo mejor lo que dicen de Jesús es cierto. Tal vez Jesús pueda sanar realmente a nuestro amigo y tenemos que llevarlo porque va a ser una idea estupenda. Y nadie se opone. Nadie dice, no, después, ¿por qué no vamos a chusmear un poquito y después vemos si da para llevarlo o no? No estaban pensando en ellos. A mí me fascina esta historia. Porque desde luego estaban pensando en la otra persona. Eso es lo que hacen los amigos.